Muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar Reforma Fiscal y Comercio Exterior Aduanas 2024-2025. El expositor del día de hoy es el maestro Juan Antonio Barragán Cabral, CEO de Intrade Smart Fin. Maestro Antonio, los micrófonos son suyos. Podemos comenzar. Muchísimas gracias, querido César. ¿Cómo están? Muy buenos días. Tengan las 228 personas que hasta el momento estamos conectados. No cabe duda que es un tema bastante importante para todos los que nos reunimos esta mañana para revisar cuáles son las propuestas de reforma que hasta el momento en materia aduanera y comercio exterior pudieran llegar a tener distintos impactos. El principal en materia fiscal, también veremos algunos impactos de naturaleza administrativa, de naturaleza legal, estos que pudiesen derivar incluso en sanciones de corte penal. Cabe mencionar que las reformas en esta materia vienen agresivas, pero ojo, no porque vengan agresivas tenemos que asustarnos. Me da mucha risa cuando leo a algunos colegas, con todo el respeto del mundo, desde luego, que quieren incendiar la plaza, ¿no? O sea, se publica una versión anticipada y mueven el anexo 24 y, señores, los leo, ¿no? De repente me llegan por ahí algunos mensajes de algunos colegas y, señores, ya se acabó el mundo, ya se acabó la defensa fiscal, ya se acabó el comercio exterior, se acabó el nearshoring con estas reformas. La realidad vendiendo miedo, ustedes saben, ustedes nos conocen como marca InTrade, no vende miedo, aquí vendemos asesoría, aquí vendemos defensa legal, aquí vendemos un análisis y una interpretación constitucional y al amparo de las leyes vigentes en nuestro país, con el ánimo de sí blindar y proteger el patrimonio y la seguridad jurídica de nuestros clientes, por supuesto, y en caso de que hubiese un acto de autoridad tendiente a afectar el patrimonio, la integridad o seguridad jurídica de nuestros clientes, desde luego que para eso estamos, pero también estamos para hacer un análisis, una interpretación, una asesoría, esa que tenga que ver con el crecimiento empresarial y para eso no tenemos por qué asustar a nadie. Ahí está la letra, ahí están las reformas, hay que entenderlas, hay que razonarlas y hay que identificar cómo se tiene que aplicar, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante. Por ahí, Lorena García, tienes primero tu micrófono, ojalá nos puedas apoyar. Muchas gracias, César. Por favor, en el tema de los micrófonos, ayúdanos para no distraernos. Bueno, entonces, por principio de cuentas, lo que les quiero decir es, no venimos a asustar a nadie, venimos a analizar los puntos que nos parecen más importantes y sobre esos puntos que tienen relevancia por los impactos que acabo de mencionar, habrá que decir, habrá que hablar de los cómo lo cumplo, cómo lo implemento en mi operación, qué tanto me afecta en mi programa de compliance, qué tanto me afecta y tendré que actualizar mi matriz de riesgos y qué tengo que hacer a partir del siguiente año para cumplir con todas estas disposiciones. Cabe mencionar que lo que vamos a ver el día de hoy, también quiero que pienses, por favor, cómo obtener recursos. O sea, es muy importante que después de esta sesión platiques con tu área financiera, con el director de tu compañía, y le digas, oye, necesitamos recursos para el siguiente año con tal de implementar estas reformas, porque estas reformas traen retos tecnológicos, ojo, o sea, vas a necesitar dinero para invertir en tecnología sin lugar a dudas, vas a necesitar asesoría sin lugar a dudas, y en algunos casos, ¿por qué no? Y yo voy a platicar más adelante de esto, posiblemente representación legal en caso de que vinieran actos administrativos que determinaran multas, sanciones o tendientes a quitar las licencias, autorizaciones, padrones, certificaciones, programas, entre otros. Se necesitan recursos,
señores, para hacer compliance en materia aduanera y comercio exterior. Y repito, esta sesión no solamente va a ser informativa para esos efectos, para que vayas planeando cómo implementar tus nuevos controles en esta materia con tal de evitar sanciones, sino también saber cuáles van a ser tus necesidades, esas que tienes que considerar en el presupuesto para el siguiente ejercicio. Entonces es buen momento también para verle cara de recursos y que no te quedes corto el siguiente año por no presupuestar las necesidades que en materia de trade compliance se van a dejar ver para el siguiente año. Bueno, pues vamos adelante, vamos a abrir fuerte, señores, y quiero abrir con esta imagen en donde de pronto al escuchar a mis clientes, nosotros mismos, al hacer un análisis de todas estas disposiciones, al vislumbrar lo que se aproxima para el siguiente ejercicio, no solamente en México, sino en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, cómo se están moviendo los negocios a nivel internacional, el ambiente tecnológico, el desarrollo y la velocidad tecnológica con lo que se están dando estos cambios en los negocios, de pronto nos sentimos así, como lo vemos en la imagen. La inteligencia artificial, el apartado C del anexo 24, del cual vamos a platicar en un momento más, y de pronto el contribuyente, el importador, el exportador, el agente aduanal, en fin, todos los que estamos dentro de esto, nos sentimos así, que viene una ola que nos puede ahogar, que nos puede arrastrar, que puede acabar con nuestro negocio, que puede acabar con nuestro trabajo, y esa ola se deja ver con tantas reformas y fiscalización por parte del SAT, por parte de la GASE, las nuevas disposiciones. Hoy, señores, se publica una nueva resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, esa que también venía siendo una versión anticipada, lo cual quiere decir que no tarda la de comercio exterior. Revisemos la siguiente semana, o sea, si ya se publicó la fiscal en los mismos términos que habíamos revisado para efectos de la versión anticipada, pues ojo con la versión anticipada de la segunda resolución de modificaciones a las reglas de comercio exterior, en la que viene ese famoso apartado C del anexo 24, en la que por disposiciones transitorias nos están dando un mes para cumplir con todos estos cambios, además de algunos que vamos a estar viendo a lo largo de esta sesión. Revisen su día oficial de la Federación del día de hoy y ya van a encontrar la resolución que modifica la resolución miscelánea fiscal para este ejercicio, esa que también estuvo circulando a manera de versión anticipada. Bueno, pues hoy ya es una realidad legal su publicación oficial, y así nos sentimos. Y se dejan ver reformas al Código Fiscal de la Federación para el 2025 amenazantes, definitivamente. La famosa certificación IVA y EPS cada vez más complicada, cada vez más revisada, cada vez más fiscalizada. En fin, un operador económico autorizado con mayores obligaciones formales, un operador económico autorizado que si bien es un sistema de gestión de seguridad en la cadena de suministro, ese que se tiene que implementar mediante diversos controles, materialidad, hoy por un punto y coma nos cancelan, es decir, por aspectos de forma. Señores, el operador económico autorizado es un aspecto de fondo, es compliance puro y duro, es un aspecto de controles, es un aspecto de gestión de riesgos, lo cual quiere decir que no tendría por qué ser sancionado ni cancelado por cuestiones de forma. La forma tienen procedimientos, las propias reglas para poder subsanarse. No es posible que por asuntos formales y de interpretación y de criterio interno de parte de Agase, hoy nos están quitando estas licencias que son poderosísimas para nuestros negocios y para ser competitivos definitivamente en el ámbito internacional. Así nos sentimos, ¿no?
así estamos con tanta reforma, con tanta incertidumbre, un nearshoring que no acaba de llegar y pues no acaba de llegar porque no hay certeza todavía en los negocios que de aquí en adelante va a poder ofrecer México a todas las inversiones extranjeras y menos con este tipo de regulaciones tendientes a fiscalizar más y tendientes a la recaudación. Hace más de un mes por ahí sale una nota en donde se dice que se rebasaron nuevamente el récord de la recaudación del IVA en las aduanas y pareciera una buena noticia porque eso quisiera decir que hay crecimiento económico en nuestro país gracias a nuevas inversiones. Lamentablemente no, o no necesariamente, sino que puede ser producto de la cancelación de las certificaciones IVA-IEPS. Lamentable, lamentable. Así nos sentimos, así nos sentimos. Habrá que hacer algo para no sentirnos así, por supuesto, y es parte de lo que vamos a platicar esta sesión. Quiero mencionarles que de todas estas reformas que se avecinan hoy ya con esta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, lo que viene en comercio exterior, aduanas, lo que viene en código fiscal, lo que viene en ley del IVA, en la ley del impuesto sobre la renta, en fin, responde a una exposición de motivos que prácticamente tiene que ver con dos aspectos. Así lo ha dicho la autoridad abiertamente, por escrito y de manera verbal, y dice, bueno, uno, le vamos a apostar al mercado interno, lo cual quiere decir que queremos sustituir esas importaciones, principalmente asiáticas, y queremos desarrollar proveeduría nacional. Ya hay sectores identificados principalmente por la Secretaría de Economía, pero aquí lo que preocupa son las nuevas regulaciones que se imponen y que nos hacen más difícil la importación en lo que eso se desarrolla. Desde luego que esa política que tiene que ver con el desarrollo de proveeduría nacional es positiva para nuestro país. De hecho, la estábamos esperando desde hace muchos años, solo que no se daba, no hay quien sepa hacerla, refiriéndome a los gobiernos por los que hemos atravesado. Repito, eso es una gran medida, es una gran política nacional, pero eso no tendría por qué obstaculizar las importaciones como hoy está sucediendo. No hay reglas octavas para temporales. Cada vez que quieres ir a tramitar un aviso automático, por ahí de la quinta, sexta vez, a ver si te lo autorizan. Hoy que quieres ampliar un domicilio, es tortuoso, tardadísimo. Hoy si quiero tramitar una certificación IVA-IEPS, nomás no le atino a lo que quiere la autoridad. Lo mismo para el operador económico autorizado. Son situaciones que de verdad cada vez son más complicadas y esto afecta a los negocios y afecta desde luego al comercio exterior de nuestro país. Por otro lado, la autoridad dice, oye, estoy implementando todos estos cambios definitivamente, definitivamente, por un tema de abuso de parte de los contribuyentes. Entonces, también estas reformas tienen que ver con que las propias autoridades conciben a los importadores, exportadores, conciben a los contribuyentes como abusivos de ciertas figuras que no tendrán que ser utilizadas para el fraude aduanero, como sí se está utilizando actualmente. Y uno de los ejemplos que se escucha y se dejó oír durante muchos meses fue el tema de la mensajería o paquetería, ¿no? Incluso hoy viene reformado en las reglas de comercio exterior esta figura y en el anexo 5 se publican nuevos criterios normativos que tienen que ver con estas prácticas que van en contra de la normatividad y la legislación aduanera. Bueno, entonces esta es la exposición de motivos y esto explica todo. ¿Por qué las reformas vienen como vienen? Ah, porque la autoridad sacó la espada
y dice, pues por algunos pagan todos y si hay abusos del contribuyente, pues vamos a apretar las tuercas y vamos a hacer esto mucho más fiscalizable, ¿no? Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Empecemos con el anexo 24. ¿Qué está sucediendo con esta versión anticipada de la segunda resolución de modificaciones a las reglas 2024 y algunos anexos, entre los que se encuentra el anexo 24? Cuando revisamos este anexo, nos sugiere esta versión anticipada la inclusión, la adición de un apartado C en donde nos obliga a tener que llevar un sistema de control de inventarios, sí, en forma automatizada, pero con mayores requisitos y obligaciones. ¿Cuáles son estos requisitos y obligaciones? Voy a dejar de compartir la presentación para irnos directamente a la publicación. Por favor, avísame, César, si se ve ya en la pantalla Ya el se ve. anexo 24. Gracias. Y aquí el apartado C, que es el que se adiciona, nos habla de la información mínima que deberá de contar el sistema de control de inventarios, ojo, para quienes cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas. Cuando nos vamos a la regla 711, que es en donde a su vez se deja ver esta nueva disposición que tiene que ver con el apartado C del anexo 24, encontramos todas las modalidades, ojo con eso, todas las modalidades de este famoso registro de esquema de certificación de empresas. O sea, hay muchas personas que dicen, no, es que esto solamente es para Cibayeps. Bueno, el problema es que si te vas a esta regla en esta versión anticipada de la segunda resolución de modificaciones, se establece en los requisitos generales de este registro, en el famoso RECE, la obligación del apartado C. Eso que antes solamente se dejaba ver como llevar un sistema de control de inventarios en forma automatizada, hoy dice, pero cumpliendo con el apartado C del anexo 24. Entonces, no solamente encontramos a las Ibayevs, ahí está comercializador importadora, ahí está operador económico autorizado y también está el socio comercial certificado. ¿Qué está pasando? Entonces, primer punto, Marcela, primer punto, Ademir, que aquí estoy viendo algunos comentarios. Vayan haciendo sus comentarios, por favor, y vamos, en algún momento vamos a hacer una pausa, los vamos desahogando. Por favor, sigan comentando lo que les va llegando a la mente para irlo aclarando, por favor. Muchas gracias por participar. En principio, ojo, nos está hablando de todo el registro, ¿eh? Y ahí caben todas las modalidades. Entonces, primer punto, tenemos que preguntar a la autoridad si va a ser para todos, porque no sé si para todos esto tenga que aplicar, me explico. Pero de entrada, 711 y anexo 24 rubro C, para aquellas que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas. Entonces, no solamente nos quedemos con que va a ser aplicable para Cibayeps, en tanto no se aclare, porque hoy está abierto a todas las modalidades desde el momento en el que se refiere al registro por completo. Ojo con eso. Porque hay muchos que dicen, no, bueno, pues yo no tengo la modalidad Ibayeps, a mí eso no tendría por qué aplicarme, y entonces pues yo muy contento, si es que fuera de las otras modalidades que vienen en la misma regla. Cuidado con esto, ¿no? Entonces, dice, buenos días para las empresas con las que cuentan con certificación, que no conté, sí, no, efectivamente esto, Adrián, va directamente a la regla 711. Quienes no estén dentro del registro, definitivamente vamos a tener que cumplir solamente con las obligaciones del 59, esas que de alguna manera también nos hablan de una contabilidad. De la contabilidad en comercio exterior no nos podemos quitar. Se tiene por entendido que es obligación de las operaciones CIMEX anexo 24, pero las operaciones definitivas también. Repito, ¿eh? Qué buenas preguntas. Repito, Mar.
se están yendo al RECE y ahí hay una modalidad comercializadora e importadora, ¿me explico? O sea, repito, hasta están los socios comerciales certificados, los prestadores de servicios logísticos. De repente esto, repito, tiende a ser una locura, ¿no? Necesitamos aclaraciones. Desde ahí les digo que no solamente es ver los cambios y cómo nos van a aplicar, sino también la autoridad tiene que salir a aclarar cuál es el alcance de estas reformas. Por lo que se deja ver ahorita es en los términos que estamos comentando, ¿no? Bien, entonces, algo muy importante, ¿no? Muy importante es precisamente, dice la fracción primera de este apartado C señala los inventarios. Sí, tienes absoluta razón, Adrián Magaña, pero la regla no. Definitivamente la fracción primera y la segunda, esa que tiene que ver con el apartado C, que es el que estamos viendo ahorita, se refiere a importaciones temporales con sus retornos, definitivamente. Sin embargo, otra vez, si nos vamos a la 711, a la 711 de estas reglas, aquí está, fracción 14. Si la están viendo, César, la fracción 14 de la 711, entiendo que sí, ¿no? Sí, Llevar el control de inventarios de conformidad con el artículo 59, fracción primera de la ley, en términos del anexo 24, apartado C. Y si nos vamos a la 711 de estas famosas reglas, que son las que se modifican para estos aspectos, encontraremos al registro completo. Entonces, si bien yo pienso muy parecido en el sentido de que tendría que ser para estas importaciones temporales, lo cierto es, repito, aquí está la 711, lo cierto es que se deja ver en la regla para todo el registro. Miren, requisitos para la obtención del registro en el esquema de certificación de empresas y se refiere, como lo podrán ver, a Cibayeps, comercializadora importadora, operador económico autorizado y una locura enorme socio comercial certificado. Así lo dice la regla, no hace ninguna acotación hasta el momento, por eso menciono, insisto, que en ese sentido las autoridades tienen que poner atención por cuanto hace al alcance. Bueno, siguen habiendo muchas dudas, ahorita regreso a las dudas. Miren, algo muy interesante dice, el sistema automatizado de control de inventarios deberá recibir de manera electrónica en un plazo que no exceda de 48 horas la información que se indica en el apartado A de este anexo. El apartado A de este anexo, para el conocimiento de todos o la confirmación de todos, se refiere a tu anexo 24 actual, a tu anexo 24 actual. Ese que tiene catálogos de insumos, catálogos de productos, ese que tiene el módulo de entradas, módulo de salidas, bombs de materiales, descargos, activos fijos, ¿no? Entonces, en fin, todas estas que tiene que llevar tu anexo 24 hoy, como lo conocemos, como lo llevamos. En este caso, el apartado B, efectivamente, Adrián, correcto. En este caso, el apartado C que estamos mencionando te dice, debes de cumplir con el apartado A. O sea, el anexo 24 con el que hoy tú cuentas, que ya cumple con el famoso apartado A, ese con el que tú ya cuenta, debe de cumplir con estas nuevas obligaciones. ¿Y a qué se refieren estas nuevas obligaciones? Que en un plazo no mayor a 48 horas vas a tener que cargar, vas a tener que transferir la información que de acuerdo a tus operaciones de comercio exterior se tengan en tu ERP o en tu sistema corporativo, esos que se generan con tus órdenes de compra, con tus FDIs, con toda esa gestión de información y documentación que inicia con tu sistema corporativo, en donde se van registrando
las entradas, salidas, las importaciones, exportaciones, las compras internacionales, las ventas internacionales, las que sean producto de operaciones virtuales, en fin, esas que arrancan en tu sistema corporativo, esas, esa información que se genera de tu sistema corporativo en tratándose de las operaciones de comercio exterior, las vas a tener que transmitir electrónicamente desde tu sistema corporativo, el que se tenga, al anexo 24S que debe de cumplir con el apartado A, que ya dijimos que es con el que cuentas. Y para eso vas a tener 48 horas, máximo 48 horas, que también tendríamos que saber cómo pretende verificar el tema de los tiempos la autoridad, porque tú tendrás o el área correspondiente dentro de tu empresa definitivamente tendrá la gestión a su cargo, como lo hace al día de hoy, de esta documentación, y de ahí se va a tener que extraer la información para mandarla al anexo 24 en un plazo no mayor a 48 horas. Una situación bastante difícil para todos aquellos que no tengan interfaceado, que no tengan la interfaz de entre el ERP o del sistema corporativo de las empresas con su anexo 24, que lamentablemente nos sucede o les sucede a muchas empresas con programa IMEX el tener que llevar sistemas paralelos que no se hablan, que no se interconectan y que al sacar reportes de ambos, pues nunca coinciden, nunca se coinciden. De hecho, desde hace ya algunos años, nosotros hemos recomendado, sugerido a nuestros clientes precisamente esta interfaz con sus sistemas corporativos para tener un compliance mucho más eficaz. Es un reto hacerlo y no me refiero solo a la parte tecnológica, me refiero a los inventarios que tienen que ser transmitidos de uno al otro, sobre todo por los antecedentes que ya traemos, pero al final del día es la situación más lineal y controlada que se puede llegar a tener en lugar de los sistemas paralelos. Ya sé que muchos de ustedes podrán decir, sí, espérame nada más que por mi tipo de operación o por mi situación actual, pues esto se va a convertir en todo un reto. Reto, señores, y con independencia del apartado C, nosotros les sugerimos que lleven a cabo, que empiecen a llevar a cabo, independientemente de si esto va a acabar siendo obligatorio y el tiempo que nos van a dar para estos efectos, porque vale la pena comentar que en las disposiciones transitorias traemos un mes a partir de que surtan efecto estas disposiciones para poder cumplir con esto que tiene que ver con el apartado C. 48 horas como plazo para que viaje la información del sistema corporativo ese que tiene que ver con nuestras operaciones de comercio exterior que se tienen que registrar en el anexo 24 para que viaje del ERP al famoso sistema de control de inventarios. Habrá información, habrá quien levante la mano y diga, oye, espérame, de todo lo que exige en cuanto a datos el anexo 24, pues no todos los voy a poder obtener de mi sistema corporativo, porque hay muchos otros que atienden al llenado del pedimento, que atienden a la técnica, a los identificadores, a los criterios de sintaxis normativos, estructurales, ¿no? Que tengan que ver con tu anexo 22, el llenado del pedimento, y es ahí en donde el propio apartado C te dice que la información restante, esa que le falte por llenar al anexo 24 después de la transmisión dentro de las 48 horas del ERP al anexo 24, se va a tener como fecha límite para que se llene, para que se complemente la fecha de pago del pedimento.
Lo cual quiere decir, ojo, lo cual quiere decir que vamos a tener una conexión, debemos de tener una conexión con agentes aduanales o con sistemas de la propia autoridad que haga ver que en esa fecha de pago se van a complementar estos registros que exige adicional a los que se obtienen del sistema corporativo de la empresa y que están declarados en los pedimentos, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque aquí hay un reto tecnológico importantísimo para poder cumplir con transferir la información, transmitir la información de un sistema a otro, en donde hacerlo de manera manual, yo te pediría que lo olvidaras, que lo sacaras de tu mente, salvo excepciones de verdad muy extremas. Y que para ello no solamente hay que trabajar tecnológicamente en la interfaz, sino en el control que se tenga que llevar a cabo, porque independientemente de que la información viaje de un sistema al otro, hay un factor importantísimo que tiene que ver con lo que llega físicamente a los almacenes, que no necesariamente es lo que se genera en los sistemas por la transmisión de la información y documentación. Aquí estoy leyendo algunos aspectos en donde dicen, oye, ¿y existen ERPs que traen un integrado el módulo de anexo 24? Claro, claro. Y aquellos que ya tengan alguno y les esté funcionando, bueno, me parece que es una situación que muchos de ustedes ya están muy adelantados en esto. O sea, lo estoy comentando con este detalle para quienes todavía no estén avanzados, pero muchos de ustedes esto es una situación ya muy conocida y ya muy implementada desde hace mucho tiempo, ¿no? Hoy se está materializando en un anexo 24 y es como la autoridad hoy lo quiere ver. Ahora, ojo, nos gusta el fondo porque, repito, sí les ayudará al compliance. Por eso les digo que con independencia de que esto vaya a ser obligatorio, sí es importante que por un tema de cumplimiento, de control, lo vayan implementando. Nos gusta el fondo, esto que tiene que ver con el apartado C del anexo 24. Lo que no nos gustó fueron las formas, esas que tienen que ver con el plazo de 48 horas que nos están comentando aquí, y eso que tiene que ver con le tengo que dar acceso, fíjense lo que dice el último párrafo, las empresas deberán otorgar a la autoridad mediante escrito libre presentado ante la oficialidad de partes de la GASE el usuario y contraseña para que la autoridad tenga acceso al sistema que refiere el presente apartado. Nos gusta el fondo, por las razones ya mencionadas. Las formas nos parecen incluso inconstitucionales. ¿Por qué te parecen incluso inconstitucionales? Por muchas razones, señores. Porque pareciera que se están violando las disposiciones que tienen que ver y que se tienen que agotar dentro de cualquier acto de autoridad a través de un procedimiento. Las formalidades, lo dice la Constitución, las formalidades esenciales del procedimiento, esas que devienen de garantizar la seguridad jurídica de todos los gobernados, porque es entrar a tu domicilio de manera remota, es entrar a tu contabilidad de manera remota. O sea, no es sube la información al anexo 30, es conserva tu contabilidad en tu anexo 24 apartado C con estas nuevas obligaciones que tienen que ver con el plazo de hasta 48 horas, fecha de pago de pedimento, y yo, autoridad, con el acceso que me des, teniendo tu usuario y contraseña, yo a discreción podré entrar a revisar cómo está esta situación. Adrián Magañ.
¿Será motivo de amparo? Sí. Oye, pero ¿cómo nos va a ir? Hay que promoverlo para aquellos que consideren que se están violando esta clase de derechos hoy, como parte de la propuesta de los comos. Definitivamente hay un amparo que vemos. Sí, nos gustaría explorar la posibilidad de probar, habrá que ver qué dicen las autoridades. Lamentablemente en este momento el tema del Poder Judicial de la Federación no está, pues como debería, pero un juzgado de distrito tendría en principio que identificar si esto no viola la Constitución por no cumplirse con las formalidades esenciales de los procedimientos, porque déjame decirte algo, se ve, se huele a un acto de fiscalización disfrazado. Y recuerda que los actos de fiscalización tienen que cumplir con las formalidades en principio del artículo 42, entre muchos otros artículos, dependiendo el tipo de fiscalización que se va a implementar del Código Fiscal de la Federación. Entonces, 48 horas para que tu anexo 24 reciba de manera electrónica la información del apartado A, que es la que siempre has manejado en tu anexo 24, solo que la transmisión tendrá que realizarse desde el sistema corporativo al anexo 24. Y para eso tienes plazo. Y la información restante, aquella que no alcanza a subsanar de acuerdo a los requisitos del anexo 24, mi sistema corporativo, dado que son parte de la declaración aduanera, tendré hasta la fecha de pago del pedimento para capturar o transmitir la información restante. Entonces, eso es lo que de tanto se está hablando. Repito, el fondo no es lo preocupante porque es un tema de control. Ya sé que el que no lo ha implementado y lleva los sistemas de manera paralela, le va a costar trabajo, va a haber un reto interno de control interno. Muchos de ustedes, sus servidores están en otros países y es un tema meterse a la situación de la información. Hay muchas plantas, tienes muchas plantas en México. Esto del sistema tecnológico y de la información no es tan sencillo. Me queda claro, me queda claro. No con ello estoy diciendo que para todos va a ser muy sencillo. Por supuesto que no. Hay muchos muy avanzados, pero no deja de ser un control adecuado ese que tiene que ver con hablarse con el sistema corporativo de la organización, siempre y cuando el sistema corporativo también atienda al control que busca toda importadora exportadora, que a su vez tiene que cruzar contra sus registros de entradas y salidas físicos para ir a verificar que lo que dice la factura, lo que dice el BL, lo que dice el packing list, el CFDI, entre otros, coincide con las mercancías físicamente y en caso de que no coincida, hacer las rectificaciones, las regularizaciones, las adecuaciones correspondientes, esas que emanan de llevar un control verificable en todo momento. Si lo llevas paralelo, ese control se empieza a perder, incluso de actualización por cuanto hace a los bombs de materiales. Que no se nos olvide la parte física. Entonces, nos gusta el fondo, pero las formas son las que consideramos que pudieran venir a lesionar derechos humanos. Entre estas, como ya se los comenté, el usuario y contraseña, la consulta remota, vamos a llamarle así, y también yo preguntaría, ¿y esa consulta remota a dónde va a parar? O sea, si para la autoridad lo de las 48 horas no se dio por la razón que ellos digan, se incumplió con el plazo, habrá que ver cómo lo determinan, cómo lo fondan, cómo lo prueban, cómo lo motivan. ¿Qué va a pasar?
¿Cuál es la sanción? ¿Iniciarán un procedimiento de cancelación? Porque hoy, al irme las causales, esas que tienen que ver con iniciar los procedimientos de cancelación, no veo la causal de incumplimiento del apartado C del anexo 24. No la veo. Oye, ¿y va a ser sancionable si ven que no cumplí con la fecha de pago el pedimento, las 48 horas, o porque ven alguna irregularidad en el registro de toda esta información? ¿Qué multa viene? ¿Qué sanción viene? Hoy no existe. Para efectos del apartado C, no la vemos, lo cual hará ilegal, no solo inconstitucional por las razones que hoy presumimos pueden violar los derechos humanos en los términos que ya mencionamos, sino que el acto de autoridad que tienda a lesionar derechos del gobernado, en este caso los importadores registrados en el famoso RECE, por el lado del ámbito administrativo sancionador, me parece que también será completamente impugnable este tipo de sanciones, porque no las vemos. Oye, esto puede ser que lo acomode la autoridad para que sea una causal de inicio de procedimiento de cancelación. Ni te lo tengo que contestar, ya todos lo sabemos, o que venga alguna sanción que por ahí, o alguna multa que se les ocurra. Bueno, pues sí, nada nuevo, pero eso no quiere decir que sea legal, porque hoy se quedan en cumples con esto, 48 horas, fecha de pago pedimento, y me dejas entrar de manera remota proporcionándome tu usuario y contraseña, pero pues todavía no nos dicen qué va a pasar si no se cumple, dentro del mes este que nos están dando en disposiciones transitorias. ¿Cómo se validarán las 48 horas? Se necesita, además de una interfaz con el ERP, se necesita una interfaz con el agente online. ¿Qué sanción aplica? ¿Es inconstitucional? ¿Qué va a pasar para quien no es propietario de las mercancías o para quien tiene una operación no necesariamente del grueso de la CIMEX y que por lo tanto tenga una actividad en el sistema corporativo distinta a las de los demás, con órdenes de compra, con CFDIs, etcétera? Porque hay IMEX de servicios que no compran, que no venden las mercancías, que sí registran en sus almacenes y que en muchas ocasiones esos registros en los sistemas corporativos se dan hasta que la mercancía entra físicamente a los almacenes. Y entonces ese enlace de las 48 horas, porque primero voy a tener un pedimento antes de tener un registro en mi sistema corporativo. O sea, entiendo que se pueden dar una gran diversidad de situaciones que no necesariamente van a ser excepciones al cumplimiento de esta nueva norma, o al menos hoy no se dejan ver. Eh, ¿Qué va a pasar para quien hace facturas en su anexo 24? Hay quienes, por como se trabajó durante muchos años, hoy me dicen, pues es que la factura la hago desde mi anexo 24. Y entonces no sale la información del sistema corporativo. Eh, ¿Qué pasa con los desperdicios? Información desde qué fecha, o sea, a partir de qué fecha le voy a tener que enseñar o darle acceso a la autoridad cuando tenga ese contacto remoto, porque hoy yo le puedo hablar a mi proveedor de anexo 24 y le puedo decir, oye, este usuario y esta contraseña que voy a proporcionar, quiero que solo vea esto. Y entre solo quiero que vea esto, puede ser a partir de una determinada fecha y no fechas anteriores, ¿no? Lo que sí tiene que ver la autoridad mínimo es el apartado A y todo lo que pide el apartado A. Por fechas, bueno, nos están diciendo que esto entra en vigor a partir del mes en el que surtan efectos esta regla,
Y esto, Omar, no lo creo. Y si sí, regresamos a un tema completamente violatorio porque estaríamos hablando de un acto de fiscalización, además de lo que dice Alejandro. ¿Sí me explicó? Ahí está el punto, Omar Díaz. Es que 5 años auditable, pues sí, estamos muy acostumbrados a los 5 años por plazo de caducidad del 67 del código, pero lo pueden hacer y lo pueden hacer con una simple consulta remota y pasar a la sanción, perdón, pero eso es un acto de fiscalización disfrazado desde que lo pudieran hacer a través del usuario de contraseña, me parece que se deja ver la violación constitucional, ¿no? Además de lo que bien comenta Alejandro Quiñones. Ahora, hay mucha gente que dice, bueno, pues a lo mejor no van y no imponen la sanción y lo que tú quieras, pero desde el momento en el que entran, revisan y tal, pueden mandar el ejercicio de facultades de comprobar, pues sí, nada que no se haga también, oye. O sea, no es que no tengan la información que tú tienes y ya por eso vayan a tener algún otro hallazgo que genere, puede ser, pero ojo con la autoridad que teniendo acceso remoto quiera sancionar, ¿eh? Cuidado con esto. Entonces, más adelante vamos a hablar del amparo y del juicio en nulidad, ¿no? En estos sentidos. Incluso también por ahí, para quienes se importen sensibles, que les aumentaron el porcentaje de exportación, no sé si ya lo vieron, seguramente sí, del 60 al 80%. Temas y Valleps. Para quien importe mercancía del anexo 2 del decreto IMEX y de el 28, anexo 28 de reglas, del 60 al 80% me parece otra afectación más, otra violación constitucional más, en principio al derecho a igualdad. Y que además no sabemos a qué responde. No sabemos. Oye, ¿por qué el 50, el 60? Veníamos de un 10%, $500,000 desde el programa IMEX. Ah, bueno, sí, pero es que esta es la certificación IVAYEPS y ahora me voy al 60%. Sí, pero ahora si eres sensible me voy al 80%. ¿Con qué justificación? ¿Con qué justificación? Omar, muy bueno. Vamos a regresar, señores. Regresaré también a las preguntas para irlas atendiendo, pero hasta el momento muy buenos comentarios. Pues ahí está, ¿no? Hoy, las 7:24 causales de inicio de procedimiento de cancelación, te sigue diciendo no llevar el sistema de control de inventarios en forma automatizada. No se refiere por el momento al apartado C. Por eso creemos que, no obstante lo que ya se mencionó, las sanciones no tendrían que ir por ese lado. Pues sí, Antonio Barragán, pero no seas ingenuo. Si ya sabes cómo se las gastan. Bueno, repito, no podemos limitar el ejercicio de facultades de comprobación, más eso no quiere decir que sea legal y para eso estarán los medios de defensa. Ahí está, transitorios, un mes a partir de la entrada en vigor de esta resolución. Por otro lado, quiero mencionarles que se publica la ficha 153, 154. Vale la pena echarle un ojo, esto en el anexo 2, en donde está la solicitud y los requisitos específicos, tanto para obtener por primera vez como para la renovación en el registro RECE, como lo conocemos, así como todos los avisos relacionados con el propio registro. Cabe mencionar también que en la regla 721 vemos una nueva obligación. Vale mucho la pena tomar en consideración esto, sobre todo temas sensibles, porque nos habla de la presentación de un aviso para importar mercancías adicionales a las ya señaladas en la autorización con la que cuentas actualmente, 30 días antes de llevar a cabo la importación. Entonces vale la pena sacar la resolución en la que te autorizaron tu
tu registro en la modalidad que tengas, revisar cuáles son las fracciones que tienes por ahí autorizadas. Si es que en algún momento importas algo distinto, se va a tener, esta es una nueva obligación, se tiene la obligación de presentar aviso 721. Cuidado también con los avisos OEA. eh, Están sobreregulando el tema del operador económico autorizado. ¿Y qué creen? Ya nos pasó con la publicación de agosto, cuando tuvimos del año pasado, que tuvimos que actualizar los perfiles, cuando vino esto de los comités del Town at the Top, cuando vino el tema del trabajo forzoso, etcétera, 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 Edith, al registro de empresas certificadas. Eh, Cuando vino todo esto, han habido un montón de canceladas por no atender adecuadamente a esa actualización, lo cual quiere decir que estas reglas 721, sobre todo en lo particular, esas que nos hablan de las formalidades y avisos para el operador económico autorizado, con esta versión anticipada eh, vienen nuevas obligaciones de forma, esas que desafortunadamente nos están quitando la autorización en operador económico autorizado, lo cual es lamentable, en serio. Si algo hay inteligente, verdaderamente inteligente en comercio exterior de aduanas, es el operador económico autorizado. No es posible que nos estén cancelando por cuestiones de forma. Y no estoy diciendo que no se cumplan, por supuesto que no. Me refiero a que esas se pueden subsanar siempre que los controles que se están ejecutando para evitar la contaminación de los contenedores se estén aplicando bien. Luego entonces la propuesta siempre va a ser, si vas a iniciar un procedimiento de cancelación, es porque el control es ineficaz o es inapropiado. Pero es ese que evita que sea contaminado un contenedor, más no las fuentes bibliográficas de dónde sacaste la información con la que haces una gestión de riesgos, ¿no? Porque pues esa me la pides. Si se me olvidó, me la pides y dame plazo, pero no me quites la certificación. Máxime que nos tardamos muchísimo tiempo y pasamos por muchísimas formalidades, visitas, requerimientos para poder obtener la autorización. Bien. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí que valga la pena considerar? En el anexo 2 hay por ahí el 102 diagonal LA, aviso de destrucción de desperdicios, 153, 154, como lo vimos, solicitud de renovación de RECE, avisos relacionados con RECE. Eh, por aquí les voy a proyectar para quien esté interesado uno de nuestros asesores, Emiliano, nos elaboró este documento en donde vemos cuáles son los cambios principales en estos anexos desde el anexo 1. Aquí se los muestro rápidamente para aquel que tenga el interés de conservar este documento y vienen los comparativos, ¿no? Entonces aquí Emiliano hizo un estupendo trabajo comparando cómo venía haciendo lo que propone la autoridad. Por ahí hacemos los highlights en color rojo. Y aquí están desde las fichas, como lo mencioné, la 153, aquí está, solicitud de inscripción y renovación, bastante extensa la ficha, con algunos puntos importantes, como el tema de destrucción de desperdicios, ¿no? Entre otros. Entonces ahí también, como parte de esta presentación, los vamos a estar compartiendo. Bien, regresamos, ¿no? A la presentación. Mm, Anexo 5, hay por ahí un criterio aplicable a los agentes aduanales, ese que pretende sancionar en razón
del artículo 176 y la jurisprudencia en la que se le reconoce que más allá de ser meros gestores o meros funciones de trámite, ¿no? De despacho no de mercancías, son eh, prestadores de servicios que sí tienen que ver con el fondo respecto al cumplimiento de las obligaciones aduaneras y fiscales, razón por la cual, si en atención al 195 hay negligencia de parte de la agente aduanal, pudiera resultar responsable no solamente el importador, sino también este de las multas. Eso se deja ver en este criterio, sobre todo relacionado con la operación de empresas de mensajería y paquetería, que ya todos los que estamos aquí hemos entendido por los boletines que ha sacado la autoridad y las auditorías que desde hace un año, inició la autoridad suspendiendo padrones de importación, en fin, a este sector de las paqueteras y mensajería. Ahora se patenta en el anexo 5 este criterio aplicable a los agentes aduanales. Lo que están haciendo es definitivamente amenazar al agente aduanal diciendo, cuidado, 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 revísate los precios, revísate los valores, ojo con precios estimados, esos que llevan a permisos automáticos, avisos automáticos, porque si no, en pocas palabras, el criterio te está diciendo, voy a voltear a verte, hasta ahorita volteé a auditar solamente a las empresas de mensajería de paquetería, pero te puedo voltear a ver también a ti, agente aduanal. Y por ahí también hay un criterio que tiene que ver con la importación de mezclas de azúcar para después someterse a un proceso químico o físico para volver a recuperar el azúcar y que con eso se eviten regulaciones arancelarias y no arancelarias, ¿no? Otro de los criterios que por ahí en el anexo 5 valdría la pena revisar. Anexo 1, DODA, relacionado con 3133. Vamos a encontrar por ahí este documento específicamente con todos y cada uno de sus campos, con los códigos y con toda la información que deben de contener las cadenas, ¿no? Importantísimo. Respecto de nuestra propuesta legal, definitivamente, si esto viene igual, si esto vemos que el próximo lunes o la próxima semana, como hoy se publicó la resolución para efectos fiscales, la de comercio exterior se publica la semana que entra en sus términos, en los que los conocemos, bueno, me parece que por ahí vuela y habrá que ver a dónde llegamos con el amparo por los términos ya mencionados. Desde luego que si alguien de ustedes tiene el interés de conocer con más detalle la situación, armaremos una sesión específica para explicar por qué creemos que hay violación a derechos humanos, qué tipo de violaciones, que ya deje ver algunas, y qué es lo que esperamos, no solamente con la suspensión del acto reclamado, sino en la sentencia, y con qué nos podemos encontrar. Eh, Juicio de nulidad contra el acto de autoridad, o sea, el amparo por la publicación, el juicio de nulidad contra el acto, ese que venga sancionador como consecuencia del acceso remoto, ese que pueden llevar a cabo, podrían llevar a cabo las autoridades cuando les demos los usuarios y contraseña. Y definitivamente para el tema de sensibles, otro medio de defensa, por supuesto, un amparo, en principio por violar el derecho a la igualdad. 60 al 80%, ¿de qué me hablas? Por otro lado, y a los que estén interesados en escuchar nuestra propuesta tecnológica para el apartado C del anexo 24, ese que tiene que ver con hacer las interfaces, con muchísimo gusto podremos atenderles, revisar cómo se le debe dar el acceso a las autoridades, qué información mostrar a las autoridades, también ese tipo de asesoría, con mucho gusto podremos compartirla. Y en general,
dentro de esta propuesta la asesoría que tenga que ver con hacer posible esta comunicación del sistema corporativo al anexo 24, de pedimentos al anexo 24, junto definitivamente con los registros de entradas físicas y salidas físicas de los almacenes o a los almacenes. Todo eso va a necesitar un tipo de asesoría, señores. Entonces, parte de esta propuesta, además de informarles y darles desde luego nuestro punto de vista de lo que está sucediendo. Bien, punto número dos, la reforma fiscal viene en los siguientes términos. Vamos a ver que pase por el Congreso, que se dictamine a favor, y si esto sucede, si es tal cual como se ha propuesto, pues tenemos ahí varios puntos interesantes, como es la no deducción de gastos, esos que se realizan en el extranjero por prestación de servicios o por concepto de regalías pagadas a partes relacionadas por activos intangibles, y esto lo comento por los gastos incrementables, que de pronto se dejan ver o no en los pedimentos por pagos de regalías al extranjero. No obstante, han habido auditorías en ese sentido y seguirán habiendo por no declarar incrementables en los pedimentos relacionados con estos pagos, sino que además de eso, y con motivo de este tipo de reformas, pudieran incluso no ser deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, para el cálculo y determinación del impuesto sobre la renta. Por otro lado, se endurece lo que en algún momento vimos como buenas noticias con la tesis de jurisprudencia respecto de la no retención del IVA en estas operaciones que ya conocemos, principalmente en la parte de operaciones virtuales. Eh, lo que hace el legislador en este caso es eh, considerar que esta retención, en el único caso que no va a ser aplicable la retención, es cuando se trate de importación de bienes para consumo propio, es decir, para consumidores finales que no pretendan destinar los bienes de consumo a la realización de las actividades sujetas a la ley del IVA. Entiéndase, quien hace una importación virtual definitiva, un B5, vamos a ponerle nombre y apellido, con motivo de una venta o una compra a un residente en el extranjero, y siempre y cuando eso que le compro al extranjero y que importo de manera definitiva mediante una operación virtual, lo utilice para mi propio consumo, y con ello lo que quiero decir es que no sea objeto de reventa o de prestación de servicios. Si es para mi consumo, en esos términos vendrá refiriéndote, no tienes que retener el impuesto. Pero si eso que estás importando de manera definitiva, producto de una compra a un residente en el extranjero, a su vez lo revendas en territorio nacional, es decir, no sea para consumo personal propio, sí estarás, insiste la autoridad aún y con el criterio jurisprudencial, insiste con irte a cobrar la retención del IVA. Ojo con eso, ojo con eso, porque este tema de retención por compras a residentes en el extranjero, que no solo se deja ver en IMEX, sino también lo hemos visto en depósito fiscal, en fin, recinto fiscalizado estratégico, entre otros. Esto va a seguir dando, ¿eh? ¿Y qué creen? Que en la exposición de motivos, la autoridad reconoce la jurisprudencia y critica al Poder Judicial diciéndole, este criterio no está bien dado, y como me parece que es contrario a la legalidad fiscal, patrimonial, dice la reforma, insistiré en que la retención del IVA se va a tener que seguir
realizando, salvo en los casos que tengan que ver con el consumo propio. Sí, no, si va a José Manuel a proceso productivo para después realizar alguna de las actividades sujetas a la ley del IVA, lo más seguro es que el criterio sea tienes que retener y enterar con independencia del IVA que pagas por concepto de la importación definitiva. Definitivamente va a ir por ahí, te lo puedo casi asegurar, querido José Manuel. Eh, lo que quieren es consumo propio y que de ahí ya no suceda, lo cual, perdón, pero pues es una situación muy poco probable, muy poco, no a ti, querido José Manuel, muy buena pregunta. O sea, en pocas palabras, José Manuel, esto se hizo así para darle la vuelta o tratar de darle la vuelta a lo que ya veníamos entendiendo y dando por hecho en cuanto a la no retención y dicen, sí se va a seguir aplicando y voy a seguirla cobrando y si te quieres ir al contencioso, pues a ver cómo nos va, ¿no? Y mientras tanto tienes que garantizar y si no, opinión positiva y si no, te restrinjo el sello digital y además te suspendo en el padrón de importadores si no garantizas, pero además te inicio el procedimiento de cancelación de la certificación y la historia que ya no sabemos. Código Fiscal de la Federación, restricción al sello digital cuando tengas créditos exigibles que no se hubieran garantizado, restricción al sello digital para quien vendiendo hidrocarburos no cumpla con las disposiciones del código y multa para quienes no presenten la información que tiene que ver con controles volumétricos. La obligación ya existía, lo que viene en el Código Fiscal de la Federación es una nueva multa para este sector de hidrocarburos. Fíjense esta que nos aplica a todos, comercio exterior. Artículo 42 del que les hablaba, son las facultades de comprobación, no accesos remotos, facultades de comprobación, esas que tienen que cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento por seguridad jurídica. Fracción tercera, cuarta, quinta, o sea, le va a aplicar hasta las verificaciones en transporte, no solo visitas domiciliares, sino hasta verificaciones en transporte, en donde se reconoce que las autoridades, al ejercer sus facultades, pueden hacer uso de herramientas tecnológicas, otra vez, retos tecnológicos, pero en este caso para fiscalizarte, obteniendo audios, fotografías, videos que acrediten hechos y omisiones o la naturaleza de los bienes descubiertos, ¿no? En tratándose, repito, de esas verificaciones en transporte. Y lo considera viable esta reforma a la autoridad al artículo 42 porque dice que transparenta la actuación de la autoridad, porque con eso se determina con exactitud la fecha y hora en la que se detectan las irregularidades, o sea, habrá fecha cierta, ¿no? En cuanto a la detección de hechos y omisiones contrarios a la legislación y lo que prevalece en materia aduanera y comercio exterior, ayudará a la circunstanciación de tiempo de forma mucho más precisa el acto de autoridad, entre muchas situaciones. Pero otra vez, ¿en dónde queda la protección de los datos personales? Igual, ¿en dónde queda la protección de la información con estas nuevas modalidades de fiscalización y de actos disfrazados, pero que en el fondo son de fiscalización? Además del tema de cybersecurity, en fin, ¿no? Hay muchas situaciones, hay nuevos retos que por el ámbito tecnológico se pueden dar no solamente la protección de datos personales, la confidencialidad de la información, el secreto fiscal, sino también asuntos que si no se hacen bien o no se protegen por parte de la autoridad de estos accesos y pudiese haber alguna amenaza por ciberseguridad, veremos más adelante el asunto de consecuencias patrimoniales, ¿no? La responsabilidad patrimonial del Estado.
Se crean nuevos delitos, uno equiparable al contrabando, a quien certifique el origen de las mercancías falsamente con el objetivo de obtener un trato arancelado preferencial, y el 115 ter, aquel que presente, ojo, información falsa o alterada en los medios de defensa. Si vas a falsear información en un recurso de revocación, en un procedimiento administrativo de ejecución o en cualquier medio de defensa, se podrá dar por acreditada la conducta del 115 ter, esa que tiene que ver con una sanción de naturaleza penal. Se elimina la dispensa de garantizar el crédito fiscal al promover un recurso de revocación. Todos los que estamos aquí, que en algún momento hemos presentado un recurso de revocación, en muchas ocasiones lo hacemos porque en ese momento no podemos garantizar el interés fiscal y sabemos que el recurso no me exige la garantía. Bueno, como lo podrás ver, la reforma al código es tendiente a eliminar esa dispensa y por lo tanto al promover recursos, si pasa la reforma en los términos que estamos platicando, se tendrá que garantizar el interés fiscal desde el recurso de revocación, ¿no? Otra situación bastante perjudicial. Esto lo comento muy rápido, se publicó hoy, tiene que ver con la segunda resolución de modificaciones, esa que también se compartió en su versión anticipada, pero ya se publicó, entonces no tarda, ¿eh? La de comercio exterior seguro no tarda, salvo alguna situación que por ahí se comunique. Y bueno, pues algo de lo que resulta interesante es este par de reglas que sufren algunas modificaciones para efectos de implementar el derecho que se tiene en el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación de poder acceder a la reducción de multas, en donde también están consideradas estas que tienen que guardar relación con la materia aduanera. Cerramos con esto, señores. Perspectivas, tercer punto, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo con el nuevo gobierno de aquí en adelante, además de fiscalización, además de recaudación y todo lo que ya hemos platicado? Control tecnológico o a través de la tecnología del contribuyente, del gobernado. Viene el tema, la agenda TEMEC, para acercarnos a la revisión 2026. Definitivamente lo que sucede en Estados Unidos, pase lo que pase, va a ser un tema proteccionista, así se deja ver, se lee, y eso en el ambiente de los negocios internacionales me parece que puede llegar a afectar a nuestro país. Se pretende reducir la dependencia de importaciones principalmente de Asia, o al menos así está justificado lo que hoy está sucediendo al momento de que tramitas tus regulaciones no arancelarias o tus permisos o tus autorizaciones que se ven negadas con mayor frecuencia. Hay obstáculos muy claros en ese sentido, en detrimento patrimonial de todos los que hacemos esta materia. Promover inversiones en electromovilidad. Vamos a ver qué pasa con las inversiones chinas en ese sentido respecto de las políticas que va a implementar Estados Unidos. A mí me preocupa muchísimo el sector automotriz, muchísimo. Y otra vez, el participante que nunca llega, que es bueno, pues mucha regulación, mucha fiscalización, pero ¿qué hay de apoyo para las empresas en materia financiera? No llegan, esas reformas lamentablemente no llegan, porque para hacerle frente a todas estas nuevas obligaciones se necesita dinero, se necesita conocimiento, y para adquirir conocimiento se necesita capacitación, y la capacitación cuesta, y se necesitan desarrollos tecnológicos, y eso cuesta, y se necesita personal capacitado con la competencia laboral, eso cuesta, y se necesita asesoría, eso cuesta, el compliance cuesta. Pues sí, nada más que en eso no hay apoyo o no el que se necesita. Si le apostamos, señores,
a la competencia laboral, como lo estamos platicando ahorita, si le apostamos a los procesos, si le apostamos a la tecnología, sistematización, estandarización, automatización, de la mano de la competencia laboral, pues a lo mejor eso que vimos al inicio, que nos veíamos así, de amenazados, haciendo e implementando un compliance, tomando en consideración a las personas principalmente por cuanto hace a la competencia laboral, hay que seguirnos preparando, hay que seguir desarrollando y fortaleciendo competencias laborales. Le apostamos a los procesos, aquellos que ya tengan procesos, actualícenlos, mejórenlos. Ojo con la mejora continua a la que siempre me invitan las ISOs y cualquier sistema de gestión. Y si le apostamos a la automatización, eso que hoy se deja ver en todos lados, a la inteligencia artificial, al blockchain, entre otros, bueno, pues me parece que un día el drama va a reducirse. En lo que ponemos por aquí algunos datos de contacto, déjenme revisar algunos puntos. Por cuestiones de tiempo vamos dándole aquí algunos temas. A ver qué pasará con los años que ya no son auditables. Bueno, eso ya lo contestamos. Apartado C, habla de cumplir el apartado esto, la conexión de interfaces, correcto. En efecto, 7.1 aplica a todas bien. Entrada de materiales RP cuando el tránsito puede ser mayor a la aduana de la planta, correcto. Andrea Ríos, o sea, empieza a ver. Ojo, las 48 horas no necesariamente tiene que ver con la entrada física, sino con el alta de la operación, ese que puede ser, Andrea Ríos, con órdenes de compra, con CFDIs, con órdenes de venta, con contratos, no sé cómo abran sus operaciones en el sistema corporativo, cada quien lleva esa administración de manera muy particular, pero definitivamente eso sí puede pasar, Andrea, para cuando no necesariamente eres dueño de la mercancía. Y servicios tal, puede pasar este problema que tú dices. Pero si no, es un registro adicional. Incluso ya tienes tu registro con documentación, ese que transmites en 48 horas, anexo 24, perfecto. Pero ahora falta que llegue la mercancía físicamente, esa que siendo objeto o no de reconocimiento previo en la aduana, cuando llega al almacén se cuenta y si hay diferencias, se cruza contra el ERP, que ahora va a ser cruzar contra el anexo 24, y si ya tenemos la información de la declaración aduanera, porque fue hasta la fecha de pago, pues vamos a ver, a validar contra lo físico si no hay diferencias. Y de ahí que venga una alerta en sistemas y te digan, pues aquí necesitamos un R1 o aquí necesitamos una regularización, entre otras, ¿no? Buen punto, André. ¿Qué va a pasar, IMEX de Service? Bueno, lo acabamos de comentar. Pasar de sistemas instalados en los servidores de cada empresa. Bueno, qué cosa, Julio, ¿no? Eso suena caos. Se puede decir que se tienen dos opciones. Un anexo 24 está en la página web para cumplir OK, ¿no? Nubes, interesante, fíjate, qué interesante. Estamos hablando de tecnología. Comercio exterior tiene que saber hablar de tecnología, definitivamente, ¿no? Malinali, ¿y eso cómo sería auditable? Tenían que revisar en tiempo real dentro de mi servidor. Pues para eso quieren el acceso remoto. Habrá que ver cómo se comporta esto, ¿no? O sea, esa es la primera pincelada, Malinali, que dejamos, que nos dejan ver, ¿no? Nos dicen, oye, quiero tu sueño contraseña, quiero entrar, o que ya dijimos un poco el tema constitucional donde queda. Eh, um, Se refiere a una vez que lo ingresa, sí, esto ya repetitivo, error de ciberseguridad, pasar a través de escrito, Adrián hizo 27001, 27002, sería, incluso que se ve reflejado en NOEA, ¿eh? Eso nos lo piden incluso para nuestro operador económico autorizado, la seguridad de la información. Ujú, ya lo vimos. Ciberseguridad.
Es el tema, güey. Es el tema de compliance hoy en el ambiente de negocios. Ujú. Bien, Ademir. Y aquí ni orden, ¿verdad, Ademir? Ni escrito de autoridad competente, güey. Bien. ¿Qué pasa si hay hackeos? ¿Qué pasa si se vulnera la información por no ser confiable? Porque otra vez, muchos de ustedes, qué bueno que lo comentan, sus temas de su protección o su sistema de gestión de ciberseguridad va a poder aplicar aquí y va a decir, oye, sí, le voy a dar acceso, pero ¿en qué términos? ¿Se va a tener que cumplir con la política? ¿El SAT va a querer cumplir con esa política? Porque si no se cumple y entra por fundamento legal, por el apartado C, que además está en un anexo, por eso les digo, cuidado, con las violaciones que incluso se pueden argumentar en temas de ciberseguridad. Si hubiera alguna afectación, pues definitivamente tiene que haber un resarcimiento. Y ahí vendrá, por eso hablé un poco de la ley que tiene que ver con la responsabilidad patrimonial del Estado. Mm, es una fiscalización desproporcionada porque básicamente hay obligaciones, tiempos de tránsito, ya lo vimos. Ujú. Exacto, Julio, no tiene información de bombs, definitivamente ya las tendría, correcto. ¿Lo compartían con nosotros? ¿A qué se refieren? ¿A la presentación? Nada más confírmenme. La presentación, por supuesto que lo vamos a enviar. El documento ese que tiene que ver con el comparativo, claro. Tenemos las cuentas de correos de todos los que se registraron. Va a salir para allá toda esta información junto con la presentación. Gracias por sus datos. Bien. Eh, Aquí están los datos de contacto. Gracias a todos. Me parece con un medio de defensa, Angie. Ajá. Marce, abrazo como siempre. Solución tecnológica. Otra vez, Angie, correcto. Propuesta legal. Hoy se llevan una propuesta legal, ¿eh? Porque yo veo allá afuera que todo el mundo quiere incendiar la plaza y ya se acabó el mundo, pero no hay propuesta. Aquí los informamos, dialogamos, compartimos el punto sin incendiar la plaza, pero también trajimos una propuesta legal. Hay una propuesta tecnológica para quien la quiera explorar y definitivamente una propuesta asesoría para hacer que esto funcione bien y funcione lo más rápido posible porque los tiempos, a mí me encantaría que por ahí los órganos gremiales, y ojalá alguien de estos me esté escuchando, si ya están haciendo labor para ir a representar los intereses de estas empresas, si no hay vuelta atrás de todo lo que se ha visto, al menos hay que comprar tiempo. La implementación de los proyectos tecnológicos no son en un mes, señor, ni mucho menos el hacer que se hablen los catálogos. Tú tienes catálogos en anexo 24 y tienes catálogos en tu RP. ¿Serán los mismos? ¿Qué pasa con las descripciones? ¿Qué pasa con las unidades de medida? O sea, es un reto interno, de control interno, hacer que eso se hable, ¿no? Y para que en 48 horas, como nos lo están pidiendo, pueda haber una adecuada transmisión de información. De otra manera, se va a afectar al anexo 24, ¿me explico? Eh, Ahí está la propuesta, ahí está el punto de contacto. Gracias a todos, gracias por su interés. Lo único que se demuestra con esta gran audiencia que acabamos de tener, llegamos a un pico de 370 personas, es gente consciente, profesionistas conscientes, profesionistas de alto nivel, que lo que quieren es cumplir, que se preparan, lo dijimos, el futuro del compliance está en las personas preparadas como ustedes en implementar procesos y implementar tecnología como ya lo vimos. Felicidades a todos, un reconocimiento a todos ustedes, un gran saludo
por fin viernes. Y gracias a todos por su tiempo. Esperamos que esto haya sido de utilidad. Seguimos en contacto. Muchas gracias.